Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy tenemos aquí una gran oportunidad de conversar con Verónica. Hola, Verónica. Hola, Isabel. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Pues te voy a decir que parece que hace poco tiempo, pero hace ya 10 años. ¿10 años? Y podríamos decir la frase esa de ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Y cómo hemos cambiado? Mira, me encanta ese matiz de cómo hemos cambiado. ¿Y qué es, no, lo que realmente que le podemos trasladar a la gente en este recorrido de 11 años de cómo nos vemos y de cómo hemos cambiado? ¿En qué sentido hemos cambiado? Pues mira, si te puedo decir que cuando yo te conocí, la percepción, el cliché que haces de la persona, ¿no? Muchas veces sin querer juzgar ya te haces una imagen de esa persona, de quién es esa persona. Y yo recuerdo que estabas con el pelito corto, muy juvenil, con mucha energía, y venías de trabajar todo el tema de... Habías trabajado en marketing, en publicidad. Yo te pedí que quería renovar mi currículum. Es verdad. O sea, ya quería hacer como diferentes cosas, quedamos para comer, hubo mucha conexión. Y bueno, y luego toda la parte bonita de colaborar juntas en la academia, ¿no? O sea, el nacer, la amistad en un proyecto, que era un proyecto, bueno, y sigue siendo, ¿no? Un proyecto altruista, pues también te da ese cliché diferente de las personas, ¿no? Ya no es desde ese juicio casi competitivo que hay en esta vida, sino decir, bueno, vamos a crear algo bonito, ¿no? Entonces, compañera de crear ese proyecto importante de contribución al mundo, de contribución a los jóvenes, para mí desde ser madre también, ¿no? Y de lo que podría contribuir a mi hija y podría contribuir a los jóvenes. Y la verdad es que yo diría que las personas, entre ellas tú, Isabel, creo que igual no te lo he dicho nunca, pero son de esas personas de las que si tú me dices ven lo dejo todo, o sea, de las que ves el nombre en el teléfono y lo que nace es coger automáticamente el teléfono, y si no puedes coger en ese momento, decir enseguida te llamo o devolver la llamada rápido, ¿no? En contraposición a otra gente que parece que es que otra vez, ¿no? Entonces Aquí estás. Aquí estamos. O sea, es que me dijiste, oye, podríamos charlar sobre el libro, ¿no? Que como te dije, el primer día ya llegué a casa y lo primero que hice fue ponerme a leer un libro en la mesilla, segundo libro en la mesilla, y como te he dicho recientemente se lo he regalado a mi hija, porque me ha parecido que es un libro, bueno, de disfrutarlo mucho, de saborearlo mucho, porque tiene mucha profundidad. Y luego me encantó el título, ¿no? Porque la vulnerabilidad es algo que yo no me la he permitido durante muchos años. Y el que le pongas ese título de bendita, con lo que eso supone, pues me parece como muy acertado, muy bonito, muy amoroso, y que cambia la forma de relacionarnos. Y contestando a tu pregunta, ¿cómo hemos cambiado? Pues yo siento que personalmente he cambiado desde ahí, ¿no? Desde el ir de la reactividad, de bueno, a ver qué me viene en la vida, de vivir a la defensiva, a vivir a la donación, a la generosidad, al estar más presente, ¿no? Sí, fíjate, ahora que comentas eso, ¿no? Yo siempre te he visto una persona muy generosa, una persona siempre muy dada a los demás, de aportar. Sin embargo, es como lo que has apuntado tú, ¿no? Desde este otro lugar, ¿no? Desde esa vulnerabilidad y de esa paz que has encontrado, que yo siento que tú has encontrado, ¿no? Antes era como esa sensación de lucha, ¿no? O reacción que has dicho tú, ¿no? O de conquista. Sin embargo, ahora está, o sea, se nota y se siente esas mismas ganas de ayudar, de aportar, desde esa tranquilidad interna que se siente en ti, ¿no? Y esa conexión
porque cuando yo escribí el libro hay personas que cogen el título y luego escriben. Y no, yo primero escribí el libro, tomó su forma, me mostró su forma real y yo tenía claro que era vulnerabilidad y barajaba diferentes opciones, ¿no? Y al final fue como cayó la ficha, ¿no? Y bendita vulnerabilidad, ¿no? Porque a través de la vulnerabilidad conectamos con nuestro verdadero ser y conectamos con esa conciencia divina que nos da esa paz, esa serenidad para actuar en nuestra propia vida y en la vida de los demás desde otro lugar totalmente distinto. ¿Qué te aportó o en qué te ayudó a ti el libro quizás saber algo que no habías visto antes? ¿O qué te chocó? Bueno, hay... no sé si me estoy equivocando, pero yo veo en el libro que es parte de tu historia. Y en tu historia está mi historia. O sea, yo me reconozco en muchos capítulos, en muchos momentos del libro, donde me paraba y reflexionaba, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho a reflexionar, a verme partes de mí que te diría que cuando yo te conocí, yo seguía en ese proyecto de quiero hacer algo por generosidad, pero en el fondo hoy puedo identificar que lo que quería era más reconocimiento, necesitaba ese reconocimiento, ¿no? Entonces, esa conexión con la parte más interna, con la reflexión, con la mirada interna, es un proceso largo, porque requiere tiempo. Pero claro, en estos 10 años sí, voy viendo la evolución y también me reconozco en eso, ¿no? Entonces, ¿qué parte? Pues muchas, muchísimas, pero que en el fondo lo que me viene a decir es que todos los seres humanos tenemos nuestros lugares imperfectos y a la vez perfectos, porque no somos lo que vemos ni cómo estamos actuando. Esto es el papel, el personaje, ¿no? Y entonces es un libro que me ha ayudado muchísimo a la reflexión, a parar, a mirarme y a conectar con ese yo, ¿no? Que también intuyo qué es lo que a ti te ha hecho escribir el libro. O sea, esos descubrimientos que a ti te han ayudado, donde te has reconocido con quien verdaderamente eres, ¿no? Esa esencia, ese alma, esa parte no material, esa parte de energía. Te diría, cuando yo te conocí, o sea, a mí lo de la palabra energía, ¡buah! Es que no iba conmigo, era puro material, ¿no? Y ahora, sin embargo, siento como es esa vibración, ¿no? O sea, ese poder de discernir lo que es más material y lo que es más esencial, ¿no? Más intangible, ¿no? Que no está tan en esta parte densa, sino en esta parte más sutil. Claro. Y bueno, pues también me acuerdo mucho de la frase que dice Borja Vilaseca, que nos conocimos también por el proyecto con él, es que, o sea, me siento más hierbas, ¿no? O sea, más conectada conmigo, porque he sido muy mental y si ahora mismo hay algo que gobierna mi vida es más ese amor, ¿no? Esa energía del amor, esa energía de la generosidad, no la generosidad con un fin, sino esa energía que nace desde dentro, ¿no? Entonces la evolución ha sido, pues antes era pues ahora es mucho más de dentro a afuera. Y te diría más, de dentro a afuera, pero ese dentro alimentado por algo que está por encima de todos nosotros, ¿no? Que es algo, es la fuente principal y que desde ahí yo transmito. Con lo cual estoy mucho más observadora del mundo que jugando en ese partido, ¿no? Más desde Estás observación. jugando desde otro lugar, ¿no? Más conectada con la esencia, más conectada con quien realmente eres, ¿no? Porque al final ese es el trabajo, ¿no? De abrir nuestro corazón para abrirnos a esa conciencia, a esa divinidad y poder actuar desde esa paz, desde esa tranquilidad, porque ya nos reconocemos, ya nos vemos, ¿no? Y entonces como ya te reconoces y ves, ya no lo buscas fuera, ¿no? Y totalmente con la idea, ¿no? De que la pretensión de este libro
para mí fue ese autodescubrimiento de mí misma, ¿no? Tampoco tenía muy claro hacia dónde me iba a llevar, pero tenía claro que la divinidad me lo puso delante para que lo escribiera. Y fue un proceso totalmente transformador y incluso que me llevó a lo divino, a la conciencia, mucho más allá de lo que yo esperaba, ¿no? Y de hecho, a mí me pasó algo curioso con el libro, que yo escribí el libro y yo no sabía ni cuántos capítulos, o sea, ni qué capítulos había, ni nada, ni hay gente, ¿no?, que recuerda esta frase que escribí en aquel libro. ¿No? Yo abro el libro, lo leo y me sigo sorprendiendo, ¿no? Porque sí es como algo que hubiera estado ahí acompañándome hasta que el libro quedaba como la conciencia quería que estuviera escrito, ¿no? Y fue un proceso transformador para mí. Me gusta mucho esto que dices, ¿no?, de que me invita a mi propia reflexión, que me invita a escucharme, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Que es todo, y estos podcasts también es esa invitación, ¿no? Algo de lo que has escuchado que te resuena, que te mueve, ¿no? Nos oyes hablar de divinidad, de conciencia, ¿qué te pasa? Nos oyes hablar de amor, nos oyes hablar de presencia, de búsqueda de reconocimiento, ¿qué hay de eso en ti, ¿no? Porque este es el interés de estos podcasts, ¿no? Que cada vez más personas puedan conectar consigo mismas, se puedan escuchar y en vez de estar en esa búsqueda, ¿no?, que es como encontrarte a ti misma, porque no tienes que ir a ningún lugar, es encontrarte a ti misma y desde ahí vivir la vida que realmente quieres, y es en accionar en el día a día, no sin llegar lejos. Así es. Fíjate, otra de las cosas, ¿no?, como respuesta a lo decías, cómo hemos cambiado, ¿no? Yo cuando te conocí, dentro de mí había un rasca, algo rascaba que no estaba bien del todo. Fuera, en mi vida profesional, en mi vida social, en mi familia, aparentemente todo estaba bien. O sea, yo tenía todo, ¿no? O sea, tenía una casa, tenía una hija, una familia, mi trabajo me iba fenomenal, cada vez mejor, mi vida social también. Bueno, parecía que cualquier persona que me conoce, pues que todo estaba bien, ¿no? Como, oye, qué bien te va la vida. Y efectivamente. Pero sin embargo, ese rasca interno es a lo que no sabía darle. Y sin embargo, ahora, todo eso que había tanto afuera, ese reconocimiento profesional, el que todas las relaciones vayan perfectas o el que tenga más vida social, como que ha bajado la intensidad, pero como una renuncia natural, o sea, que es que ya no necesito mantener, y sin embargo, a nivel interno, es como que todo está más pacífico, ¿sabes? O sea, ese rasca ya no existe, y además, ahora si lo de fuera se viene abajo, tengo una fortaleza interna que me queda mucho, o sea, no quiero pecar de arrogancia, ni mucho menos, o sea, todo lo contrario, me queda muchísimo por aprender, pero sí que tengo ese sentimiento de que internamente, o sea, lo que se va fortaleciendo es el interior, y que eso te permite tener más capacidad para que pase lo que pase fuera, lo vivas diferente. Y de hecho, siguen pasando cosas ahí fuera, y quizá ahora estoy viviendo un momento en el que situaciones difíciles se están dando, ¿no?, a nivel de familia, a nivel de salud y tal, y digo, hace 10 años, ¿cómo hubiese llevado esto? Cuando te conocí, ¿cómo hubiese llevado esto? Y veo a personas cercanas a mí, a familiares, cómo lo están viviendo, y digo, desde ahí lo estaría viviendo, ¿no? Y ahora lo estoy viviendo con mucho amor, con mucha aceptación, y con aceptación en mayúsculas, o sea, decir, claro que hay cosas que no quieres que pasen, ¿no? Pero sin embargo es lo que es, y es un claro ejemplo de no hay sufrimiento, no hay sufrimiento. Claro, dejas de luchar con lo que sucede, porque hay personas que entran en el mundo del crecimiento personal y espiritual con la idea, y creo que esto es un mensaje importante, con la idea de dejar de sufrir, de dejar de sentir dolor, de sentir siempre placer, de tener esas experiencias de dicha, de felicidad, y
realmente el camino y la conexión con lo divino, con tu ser espiritual, lo que te da, como tú dices, ¿no? Esa fortaleza, esa paz interna para afrontar lo que suceda, para estar desde, aunque el barco se mueva, aunque el puente se mueva, tú estar desde esa conciencia de que todo tiene un sentido, de acoger lo que sucede, hacer lo que esté en tu mano hacer, en tu responsabilidad hacer, y lo que no esté, que es quizás acompañar a alguien desde esa presencia, desde ese amor, pero sin querer cambiar nada, sino simplemente acoger lo que sucede, ¿no? Entonces creo que conocer realmente cómo son las claves de la vida son fundamentales para no vivir en ese sufrimiento de debería de ser de otra manera, de lucha, incluso de personas que pasan 10 años, ¿no?, de una situación y todavía siguen luchándose y sufriendo, ¿no?, porque eso no debería de haber pasado, ¿no? Sí, yo ahí lo que siento es que me identificaba con un rol que tenía que defender. Entonces, el problema de base es que me identificaba con quien no era. Me identificaba con un rol. Entonces, ese rol lo haces muy bien, pero estás desconectada con quién verdaderamente eres. Entonces, claro, cuando realmente llegas a conocer quién verdaderamente eres, sales de ese error, ¿no? Esa percepción errónea, ese conocimiento erróneo de quién eres, pues es como que dejas de vivir desde el ego y vives más desde el amor. Y lo que te das cuenta es que cuando empiezas a debilitar al ego y empiezas a conectar con ese amor, de repente dices, ¿cuánto daño he hecho? O sea, ¿cuánto daño ha hecho este ego a todo el que está alrededor? ¿A mí misma? Bueno, a mí misma, pero a los demás, por ende, ¿no? Y entonces, o sea, es un momento muy interesante porque cuando te das cuenta del daño que estás haciendo, dices, yo ya no quiero esto, porque cuando no lo ves, no sabes que lo estás haciendo. O sea, cuando está actuando este ego, pero cuando ya te das cuenta de eso, el camino es largo, porque hay que ir transformando, ¿no? Hay que ir transformando mucho. Pero dices, ya no, ya esto no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Y no hay marcha atrás. O sea, cuando te das cuenta ya no hay marcha atrás. Entonces, eso, empiezan a ver lo que te digo, esas renuncias naturales. Tu vida empieza a cambiar, la forma de ver la vida, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de comportarse, ¿no? Sí, es diferente. Estar desde otro lugar, desde otra presencia, ¿no? Y claro, si hay una parte realmente dolorosa, ¿no?, cuando tú ves esa insensibilidad que estabas teniendo contigo misma y que estabas teniendo con los demás, ¿no?, que muchas veces pensamos, ¿no?, yo soy la persona buena, el otro es el que me está haciendo sufrir, pero como al final somos polaridades, entonces te das cuenta de que tú también estás haciendo sufrir a otros, ¿no? Y hay que atravesar ese dolor de esa parte de tu ego, de tu mente, que hace daño a otros, ¿no? Y ese proceso que tú comentas. Sí, pero a la vez está el otro lado, que es la parte bonita, que te haces responsable. Cuando te haces responsable, la llave está en ti, o sea, quiero decir, el poder está en ti, el poder de transformarlo está en ti. O sea, eso es muy, muy poderoso también, o sea, porque generalmente vamos por la vida y decir, ay, yo no quiero responsabilidades, o esto se me hace grande, o parece que asumir una responsabilidad es algo que voy a huir de ello porque me toma responsabilidad. Pero por otro lado, cuando no es la responsabilidad del ego, sino la responsabilidad de tu propia identidad, de quién eres tú, dices, o sea, tengo el poder de perdonarme, y cuando yo me perdono al otro, tengo el poder de tener compasión conmigo, cuando tengo compasión conmigo, tengo compasión con el otro. Y también mi imperfección, el proceso que yo tengo, es el mismo que el del otro. Y entonces, para mí también hay el gran descubrimiento, que es lo que hablábamos de divinidad, que yo no lo había reconocido nunca. Yo siempre he estado
digamos, negando a Dios o no reconociéndole, porque lo veía como parte de una educación en la que hemos nacido, ¿no? Pero cuando de repente me doy cuenta de que ningún ser humano me va a enseñar algo superior y que hay algo superior que nos sostiene a todos, es como, yo te veo a ti como que eres mi hermana, cualquier persona del mundo es mi hermano, o sea, todos somos lo mismo, somos humanos, imperfectos y únicos, ¿vale? Y que el amor viene de más arriba, ¿no? De algo que nos sostiene, y desde ahí nos tenemos que nutrir, y desde ahí es cuando yo puedo aportar al mundo. Totalmente, porque al final el trabajo, ¿no? En eso me recuerdo muy símil, ¿no? A ti, ¿no? En ese, quizás por el trabajo que ha hecho, ¿no? Las religiones, ¿no? Como ese rechazo a desconectarnos de esa parte espiritual, de esa parte divina, ¿no? Reconocer a lo divino, reconocer a la parte divina que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotras. Y muchas veces el darnos cuenta, ¿no? Que yo no puedo perdonar, ¿no? Yo no puedo tener compasión por mí misma o no puedo amarme, y entonces conectar con lo divino y decir ayúdame, ¿no? Ayúdame a perdonar, o ayúdame a amar, ayúdame a mostrarme el camino. Entonces tú pones el foco en eso, ¿no? Y entonces la divinidad que está ahí escuchándote y te va mostrando la manera, ¿no? Te va despertando, ¿no? Pequeños clics que te va poniendo cada día, y entonces tú das cuenta, ¿no? Y te das cuenta y vas ese lazo con la divinidad, esa conexión con la divinidad. En el momento que tú abres tu corazón, entonces lo ves. Y cada vez que vas abriendo ese trabajo también constante y diario de conectar, ¿no? De meditar todos los días, cada persona como lo entienda o como lo viva, ¿no? De tener ese espacio de reflexión, de meditar, de conexión, ese entrenamiento, ¿no? Cada vez vas estrechando, acercando, pero también haciendo más grande, ¿no? Esa conexión con esa parte divina, y viendo, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque de hecho hay un capítulo del libro, ¿no? Unidad, ¿no? En un mundo que está hablando de separación, de confrontación, no, unidad, todos somos iguales, todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos el mismo dolor, todos tenemos el mismo sufrimiento, todos tenemos el mismo miedo. Entonces, en vez de estar desde esa coraza tratando de defendernos, pues vamos a ayudarnos unos a otros, ¿no? Pero también es cierto que eso solo es posible cuando realmente entras en ese campo, ¿no? Del amor y de la conciencia, ¿no? Sí, yo mi percepción ahora es esa, o sea, yo veo a todo ser humano como esa esencia en este traje, que es el cuerpo. Y cada uno, pues, vive su historia, ¿no? Pero en el fondo todos somos iguales. Todos tenemos una historia ahí, pero en el fondo todos somos alma, todos somos esencia, y nos acompañamos en este, no sé, por poner una analogía, teatro de la vida, en esta película, donde hay diferentes pantallas, diferentes escenas, pero la esencia de todo es ese amor, ¿no? Ese amor. Fíjate, yo también, una de las cosas que no me estaba enterando de la película, yo tenía 3 sucesos de estos en mi vida, que claro, cuando he reconocido a Dios me he dado cuenta de que Él me estaba dando ya no toques sutiles, sino... Llamando a la puerta. Me estaba dando martillazos, diciendo que estoy aquí, que tú estás buscando, estás queriendo buscar algo y estoy aquí, ¿no? Muy sonoros. O sea, uno fue en primero de carrera, la asignatura más difícil era química general. Y bueno, todos íbamos al examen con un miedo a ver si apruebo química. Bueno, aquello era como... Pues yo me acuerdo que me fui al examen, cogí el examen, cogí el boli, empecé a escribir. Teníamos 3 horas de examen. En 20 minutos yo había terminado el examen. O sea, el boli iba como solo. Entonces ni repasé ni nada. Y me quedé allí diciendo, solo han pasado 20 minutos, he terminado mi examen. No lo voy a entregar. Porque, no sé, es como que me daba la sensación de que si no estaba más tiempo lo estaba haciendo mal, ¿no? Y ya después de 3/4 de hora, 1 hora, entregué el examen y me fui.
y saqué un sobresaliente. O sea, aquello, pues dije, joder, no sé lo que ha pasado, no le podía dar explicación, ¿no? Otra vez que me pasó fue, a mí me encanta jugar al golf, es un deporte que bueno, pues me lo ha inculcado mi padre y me encanta, ¿no? Pero durante un tiempo yo dejé de jugar al golf pues porque me fui a estudiar fuera, porque luego fui madre, por distintos motivos, porque requiere mucho tiempo y demás, ¿no? Pero luego llegó un momento que yo volví. Y el golf es un deporte que o empiezas desde pequeño, es muy difícil porque también es un proceso largo. El que empieza de mayor es muy difícil que lo coja, ¿no? Y ahí tuve otro toque, o sea, otro martillazo importante. O sea, yo de repente iba a jugar algo. Hubo un mes que yo iba a jugar y sin hacer nada me salía todo. Hasta tal punto que en algún torneo tenía que jugar mal a posta, ¿vale? Porque si no cantaba mucho. O sea, decían, esto no puede ser, está ¿no? haciendo truco. ¿Qué está haciendo? Claro, el truco, la divinidad. ¿No? Y yo decía, joder, no sé qué me pasa, pero yo vengo aquí, no sé lo que hago, pero yo le di al palo y es que era como que me sentía súper profesional casi, ¿no? Eso pasó una época, pero yo siento a día de hoy que fue como otro martillazo. Y el tercero fue con el proyecto con el que nos conocimos, la academia. Yo iba caminando un día y de repente iba escuchando un audio de un podcast de Borja Vilaseca, y entonces dije, wow, esto lo tengo que montar yo en Bilbao. Y todo el proceso de montarlo, o sea, para mí fue fácil, no lo estaba haciendo yo de nuevo, o sea, fue un año de trabajo donde, como tú sabes, había que conseguir 25 personas que quisiesen colaborar en un proyecto altruista, en un programa pedagógico de un año de duración para 25 jóvenes, 100 horas de educación emocional, y yo no me había dedicado nunca ni a la educación, ni a la enseñanza, ni a nada. Pero todo fue fácil, o sea, fue un sistema de llamadas, de conectar con la otra persona, y lo que había dentro de mí, que simplemente era una transmisora, o sea, lo que había dentro de mí era algo que era algo muy superior, que me está diciendo, esto, aquí estoy yo con el martillo diciéndote, a ver, entérate, ¿sabes? Que estoy aquí para ti. Que esto existe para ti, ¿no? Y que eso es lo que... Y luego, bueno, pues eso ahora lo veo como tres martillazos importantes, ¿no? De llamada a la puerta, y como dices, ahora vivo más en el estar conectada, o sea, ahora le llevo a él todos los días en todos los roles. Ahora, o sea, ya le has abierto la puerta, ¿no? Como pues para cerrar nos quedamos con eso, ¿no? Abre la puerta a esa llamada, a esa conciencia, a esa parte que está esperando a poner tu vida un poquito más fácil. Sí, y además lo guay es lo bonito es que en todos esos roles, en el rol de amigo, en el rol de consejero, en el rol de profesor, en el rol de darme claridad, no sé, acompáñame al súper, o sea, cuando tengo cualquier duda, o sea, es como que, o cuando algo me parece difícil, o cuando veo que algo, es como que me pongo en esa unidad, tú vas conmigo, ¿sabes? Ayúdame. Es como incógnito, y me ayuda. Entonces, claro, no es una compañía física, pero es una compañía, es como mi asesor en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo que podemos invitarle a la gente, ¿no? Para cerrar este capítulo, es decirle, date ese permiso, ¿no? De escuchar y de dejarte acompañar, ¿no? Por esa parte que está ahí, que es la divinidad, que es tu propia divinidad, que es Dios, que es la conciencia, y que te acompañe y que haga que tu vida, ¿no? Vaya más alineado con quién eres realmente. Así que gracias, Verónica. Otro capítulo más del podcast de Bendita Vulnerabilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.